Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario del Instituto de Ecología Centro Regional del Bajío. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros Alberto Esteban Pérez Pedraza. Si no conocen a Alberto, pues ya lo van a conocer porque va a estar aquí haciendo un trabajo durante este año y el año que sigue en el proyecto de Carlos de la flora de la zona aguacatera de Michoacán. Alberto es originario de Morelia, hizo sus estudios de la licenciatura en la Universidad Michoacana, trabajando con la genética y flujo genética de encinos. También siguió para la maestría trabajando con encinos, con un par de especies de este grupo que nos va a explicar hoy, el grupo Acutifolia, y en la maestría estaba investigando la hibridización de dos especies y el efecto que tenía en la morfología de estas dos especies. Y hoy va a presentar los resultados de su estudio de doctorado que está haciendo en la UNAM bajo la dirección de Ken Oyama. Y ese proyecto está por terminar, está por titularse muy pronto. Y bienvenido, muchas gracias por presentar tu trabajo a nosotros y adelante. Bueno, pues mucho gusto, ya varios me presentaron con ustedes. Mi nombre es Alberto y este sería mi correo de contacto, alberto.perez@inecol.mx. Como decía el doctor Víctor, voy a estar trabajando como técnico con ellos en un proyecto de flora en la región aguacatera y pues les voy a presentar un poco de mis resultados de mi proyecto de maestría y posteriormente de doctorado. ¿Sale? Entonces, el título de esta presentación va a ser el efecto del aislamiento geográfico y ambiental sobre la conectividad genética del grupo Acutifolia TREL del género Quercus de la sección Lobape. Entonces, primero vamos a hablar un poco acerca de lo que es el flujo génico. El flujo génico, como saben, o migración, es una de las fuerzas evolutivas que va dando origen a diferentes formas de vida. Se sabe que el flujo génico es cualquier desplazamiento de genes desde una población a otra, puede ser a través de gametos, puede ser a través de individuos o puede ser por diferentes métodos. El flujo genético se considera, o al menos yo lo considero, como una fuerza evolutiva bastante versátil porque puede tener efectos en diferentes niveles de organización, como pueden ser especies, poblaciones, comunidades, incluso hasta nivel de ecosistemas. El flujo génico es una de las principales fuentes de variabilidad genética, ya que modifica las frecuencias alélicas de las diferentes poblaciones en las sucesivas generaciones, que puede tener diferentes repercusiones. Entonces, el flujo génico suele mencionarse o es frecuente que se utilice para delimitar lo que son las especies, sobre todo si utilizamos el concepto biológico de especie, donde las barreras reproductivas pues son muy importantes. Pero este flujo génico también se puede dar entre especies distintas, a lo que se le conoce como hibridación. La hibridación, por definición, es el resultado de la cruza de individuos distintos para dar origen a un nuevo individuo que comparte una o varias características heredables de sus progenitores. La hibridación, al intercambiar alelos o genes de diferentes especies, es una fuerza todavía muchísimo más importante que genere la especiación. Sabemos que muchos linajes actuales se originaron a través de procesos de hibridación o posterior introgresión, y la cantidad de material genético que se intercambia a través de la hibridación es
muy grande. ¿Okay? Entonces, el interés de la hibridación proviene de la importancia de comprender el origen y mantenimiento de las barreras reproductivas, así como el fitness de los diferentes individuos híbridos que se generen a través de estos procesos. Ahora, la hibridación nos puede traer tres posibles escenarios que son los que se grafican en la parte inferior derecha. El primer escenario nos dice que la hibridación nos puede generar reforzamiento entre los diferentes linajes. Es decir, los dos linajes parentales hibridan y esos nuevos híbridos, al no tener aptitudes lo suficientemente importantes para sobrevivir en su ambiente, pues declinan y terminan muriendo, lo que hace que los linajes originales pues se conserven a través del tiempo. También hay un segundo escenario que se conoce como fusión, donde los linajes originales generan un nuevo linaje híbrido que tiene mayor aptitud que la de los parentales y que será el que persista a través del tiempo, mientras que los linajes originales se pierden. Y por último tenemos el escenario de la estabilización, donde tenemos los linajes originales o parentales que generan híbridos, y estos híbridos no suprimen a los linajes originales, sino que los acompañan y forman un nuevo linaje híbrido, o simplemente les sirven como enlace genético a los linajes originales para seguir conservándose a través del tiempo. Bueno, hablando de este último escenario, donde vamos a conservar nuestros linajes originales, pero vamos a generar múltiples híbridos, tenemos a esta definición que es el singamión. El singamión se conoce como un conjunto de poblaciones semi-aisladas geográficamente que presentan alta variación interna, tienden a formar ecotipos que se diferencian en su morfología, pero cuando superan las barreras geográficas que separan a las diferentes poblaciones, son capaces de hibridar. Es decir, son redes de intercambio genético dinámico que ocurren entre diferentes especies, generalmente son especies relacionadas y de origen reciente, pero se mantienen los linajes originales e incluso pueden dar origen a nuevos linajes híbridos. Estos singamiones los podemos encontrar tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Dentro de los animales son muy populares dentro de los corales, los peces en los cíclidos de África. En las plantas también son muy comunes. Bueno, entonces hablando ya en lo que son las plantas, se han detectado singamiones en grupos muy populares, como pueden ser las orquídeas. En las orquídeas se dice que los híbridos forman nuevos morfotipos intermedios a la de las especies parentales. Entonces, si una orquídea de un color oscuro hibridiza con una orquídea de color más claro, va a generar una orquídea de color intermedio. Esos son los híbridos más fáciles de detectar. Hay otros que no son así de sencillos. Por ejemplo, los pinos de California actualmente se están estudiando porque se sabe que son un singamión bastante activo. Aquí tenemos la participación de 5 especies. Los frijoles también son uno de los géneros que participa activamente como un singamión. Los girasoles de Estados Unidos también son un gran ejemplo. El género Alnus también es un buen ejemplo de singamiones dentro de las plantas. Generalmente los singamiones involucran a varias especies, no solamente 2 especies originales y sus híbridos. Bueno, entonces, dentro de estos singamiones de plantas, uno de los más populares y estudiados pues son los singamiones del género Quercus. Dentro de los encinos, los singamiones se definen como redes reproductivas de especies que permanecen distintas a pesar del flujo genético interespecífico.
Se sabe que hay factores que afectan estas dinámicas de flujo génico, como son la distancia geográfica y los factores ambientales. Aquí en las imágenes que les pongo, las que tienen las sombras negras, es el cingamión de encinos blancos de Estados Unidos de California. Vemos que está compuesto de 7 especies y las líneas punteadas nos indican las dinámicas de flujo génico que existen entre ellos. Las líneas más oscuras nos dice que tiene mayor flujo génico o mayores tasas de flujo génico en comparación con las líneas delgadas. Ahora, del lado derecho tenemos una hipótesis elaborada por la doctora Susana Valencia del posible cingamión de encinos rojos en México. Aquí pueden ver que es una red muchísimo más compleja que está conformada por cerca de 25 especies y en teoría todas estas especies están efectuando flujo génico entre ellas. Por eso se dice que los cingamiones pueden actuar incluso a escala continental. Pero eso depende de la especie que estén estudiando, ¿verdad? Sí, la siguiente. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la problemática? Se tiene conocimiento limitado acerca de las dinámicas de hibridación y aislamiento genético entre las diferentes especies de encinos, principalmente en México y en Centroamérica. En Estados Unidos esto ya se estudia de una manera más activa. Aquí en México apenas vamos como explorando mayor número de especies. Generalmente los trabajos en encinos se dan entre 2, 3 especies, pero ahora vamos a incluir muchas más. ¿Vale? Bueno, y hablando particularmente de eso, mi grupo de estudio es el grupo Acutifolia. Este grupo está conformado por cerca de 10 especies. Digo cerca porque varios estudios taxonómicos pueden discernir entre el número de especies que conforma este grupo. Algunas otras van a incluir unas especies, algunos trabajos van a incluir otras, ¿verdad? Y eso tiene que ver con los criterios que utilice cada taxónomo para delimitar este grupo. El que delimitó este grupo originalmente fue Trellis en 1929, donde hizo sus clasificaciones infragenéricas llamadas secciones, donde menciona que el grupo Acutifolia es un grupo, o es uno de los grupos más grandes dentro de la sección Lobate, que son los encinos rojos. Yo me quedé con las 10 especies que eran más claras, por así decirlo, dentro de todos los trabajos taxonómicos, y con algunas otras que se fueron incorporando en años recientes, llámese 2016, 2018, como es el caso de Quercus meavi, pero son como las especies más reconocidas, ¿verdad? Aquí se pudieran incluir otras, dependiendo de los autores, pero yo me quedé con estas 10. Y son Quercus cambi, Quercus acutifolia, paxtalensis, spineri, meavi, albocinta, grahami, uxoris, jalapensis y sartori. Bueno, hablando de las relaciones filogenéticas de este grupo, pues Hipp y colaboradores en 2019 hicieron la filogenia de encinos en América. Dentro del grupo eritromexicana, que está aquí marcado en cuadrito, en este cuadrito, pues está la sección Lobate o los encinos rojos. Este cuadro lo amplié del lado derecho y las que marqué en cuadrados son las especies que corresponden al grupo Acutifolia. Entonces podemos ver que claramente no conforman un grupo monofilético, sino que es completamente parafilético. Hay algunas especies que sí son hermanas, como es el caso de Acutifolia y grahami, pero hay otras que son más basales, como es el caso de Quercus cambi y Quercus sartori. A pesar de eso, sabemos y se tiene evidencia de que existe flujo génico entre estas especies. De Luna Bonilla en 2018 y yo también en 2018 hicimos trabajos de genética poblacional con varias de las especies. De Luna Bonilla trabajó con Quercus sartori, con Quercus meavi y con Quercus paxtalensis, mientras que yo trabajé con Acutifolia y grahami. En la gráfica que está del lado inferior derecho tenemos un análisis de asignación bayesiana de Structure, donde cada una de las barras representa a uno de los individuos analizados. Cada uno de los colores de estas barras nos representa un grupo genético. Aquí con
el trabajo de Luna Bonilla tenemos 3 grupos genéticos y en mi trabajo tenemos 2 que corresponden pues a las 2 y 3 especies que estudiamos. Pero si ven las gráficas de barras, hay barras que tienen más de 2 colores, hay unas que tienen incluso 3 colores, y eso nos está dando evidencia de que probablemente exista flujo génico entre estas especies. Si a eso le sumamos que en la gráfica del lado izquierdo, inferior izquierdo, tenemos los periodos de floración de todas las especies, pues vemos que básicamente son sincrónicos, centrándose principalmente en los meses de febrero, marzo y abril. Hablando un poquito más de ese trabajo que hice en 2018 sobre las dinámicas de flujo génico, pues encontramos que entre Quercus acutifolia y Quercus grahami existe flujo génico, sí, pero calculamos también el grado de hibridación o introgresión que tienen los individuos dentro de estas gráficas de Structure. Entonces utilizamos el programa HybridLab para que nos categorizara los diferentes individuos en híbridos de primera generación, que son F1, híbridos que presentan introgresión o individuos introgresados, que serían la F2. Encontramos que 16% de los individuos que estuvieron en el análisis pudieron presentar hibridación, eran individuos introgresados, mientras que solamente el 4% de los individuos estudiados cayó dentro de la categoría de híbridos de primera generación. Esto nos da ideas de que los híbridos de primera generación suelen ser suprimidos en la naturaleza, pero los que logran sobrevivir pues sirven como enlace genético entre las dos especies hermanas. Después medimos un poquito la intensidad de ese flujo génico entre estas dos especies. La primera gráfica se hizo con el programa Migrate. Esta gradilla nos muestra las tasas de migración que existen entre las diferentes especies. Entre más oscura sea la gradilla, mayor va a ser la tasa de flujo génico que existe entre estas especies. Aquí no se ve muy bien, pero este es Quercus acutifolia y esta primer celda grande son las poblaciones de Quercus acutifolia. Hay varias gradillas que están marcadas en colores muy oscuros, que nos quiere decir que hay un flujo génico constante dentro de la misma especie. Pero si nos vamos a la siguiente gradilla, que está pasando la línea negra más oscura, vemos que también con Grahami había dinámicas de flujo génico bastante significativas. El programa Migrate utiliza alelos o utiliza todos los alelos para hacer una estimación, pero esta estimación no es reciente, sino que puede ser ancestral de varias generaciones hacia atrás. Entonces, en la siguiente imagen utilizamos el programa Bayes-SAS para hacer una estimación más reciente de las dinámicas de flujo génico. Aquí encontramos que el flujo génico se reduce a comparación del flujo génico ancestral, pero se vuelve como un poquito más generalizado. Se da entre varias poblaciones, mientras que anteriormente solamente había algunas poblaciones que predominaban con este flujo génico. Entonces, llegando a la hipótesis del trabajo, nosotros consideramos que dentro del grupo cutifolia, la intensidad, frecuencia y dirección del flujo génico estarán determinadas por el grado de similitud ecológica y el grado de aislamiento geográfico que existe. Además, la morfología de las especies estará estrechamente relacionada a las condiciones ambientales donde estas especies habitan. Creo que no lo mencioné tanto, pero este grupo se basó principalmente en los caracteres de las hojas para poderlo clasificar. Todas las especies de este grupo tienen hojas de margen entero, dentado, aristado. ¿Ok? Bueno, dentro de los objetivos de este trabajo está identificar si las especies con un mayor grado de solapamiento ambiental exhiben morfologías similares independientemente de la distancia geográfica. Después determinar si las especies con un mayor rango de tolerancia ambiental pues son las que presentan mayor variación morfológica foliar. Como tercer objetivo está evaluar si las especies que habitan en cercanía geográfica tienen mayores tasas de flujo génico en comparación a las que tienen distribuciones alopátricas.
Y por último, evidenciar si las especies de amplia distribución y mayor tolerancia ambiental actúan como enlace genético entre las especies geográficamente restringidas o endémicas. Para la parte de la metodología, primeramente utilizamos todos los registros disponibles del Herbario Nacional Mexu y Bajío, teniendo un total de 1162 registros. Estos 1162 registros los utilizamos para obtener variables climáticas y para poder nosotros realizar nuestras colectas. Aquí podemos ver que Quercus albocinta está un poquito más aislada del resto de las especies, que está en la parte centro y sur y Centroamérica. Quercus cambi lo encontramos en Nuevo León y también tiene algunas poblaciones un poco más al norte, pero específicamente Quercus albocinta es la especie que está más al norte y más aislada del resto de las demás. Bueno, entonces, de esos 1162 registros seleccionamos algunos para hacer nuestras colectas. Tratamos de que esas colectas nos explicaran la mayor parte de la distribución de estas especies y tuvimos un total de 73 localidades con un total de 704 individuos. Intentamos que por cada localidad tuviéramos 10 individuos adultos y a partir de ellos extrajimos material de las hojas, ¿verdad? Bueno, entonces de las localidades seleccionadas, nosotros analizamos los patrones de variación morfológica. También con los 1162 registros los utilizamos para hacer la caracterización ambiental del hábitat de las especies con las 19 variables de Working 1. También medimos las distancias geográficas a través de algunos códigos de R. Y por último, hicimos el genotipado de los individuos a través de SNPs. Para el análisis morfológico nos basamos en dos bases de datos. La primera base de datos está compuesta por datos morfométricos. Esto es a través de imágenes digitalizadas de las hojas de los individuos, a las cuales se les pone una escala incluida para tener una idea de las dimensiones de la imagen. Después fuimos colocando marcas bidimensionales o puntos sobre la periferia de nuestra hoja de una manera estratégica, no fue al azar. Si se fijan, tienen unos peines o rayitas atrás que nos sirvieron como referencia. Estas referencias son homólogas entre todas las hojas que medimos. Cuando hicimos eso, posteriormente las coordenadas de cada uno de esos puntos fue tratada para evitar outliers o puntos que estuvieran fuera de la distribución esperada y tener una buena aproximación de la variación de la forma de las especies que estábamos estudiando. La segunda base de datos consta de atributos morfológicos que se utilizan tradicionalmente en la literatura, como es medir el área foliar, medir el ángulo del ápice, el ángulo de la base, el largo máximo de la lámina, el ancho máximo de la lámina, el número de dientes y unas aproximaciones de forma que se suelen utilizar, pero son mucho menos precisas que con el análisis morfométrico. De las variables climáticas, como les comentaba, utilicé los 1162 registros. A través de esos registros hicimos la extracción de las 19 variables bioclimáticas con el programa ArcMap. A partir de esas 19 variables hicimos un filtrado con un análisis de componentes principales. Seleccionamos las variables con menor colinealidad, es decir, en este análisis de componentes principales, varias de las flechas van hacia la misma dirección y están muy cercanas. A eso se le conoce como colinealidad y tiene que ver con que varias de las variables están relacionadas porque son de precipitación, pero precipitaciones bastante similares, por así decirlo, o variables que responden de una manera semejante. Entonces, después de seleccionar las variables más importantes del PCA y que no tuvieran colinealidad, hicimos un análisis de correlación justo para evitar o corroborar que esto esté bien seleccionado. Como podemos ver, dentro de estos análisis de correlación no tenemos valores superiores a lo que es el punto 8. Se dice que a partir del 80% ya hay una alta colinealidad y puede afectar tus resultados. Entonces
Al final creo que obtuvimos una buena representación de las variables. Y nos quedamos con 6 variables a las cuales le anexamos el índice de aridez de Trabuco, que es muy útil también para medir, o es una variable que nos permite estimar qué tan árida es una zona correlacionando varias variables en una sola. Además de esto, aplicamos o medimos la longitud, la latitud y la altitud para tener variables geográficas que pudieran sernos de utilidad. Bueno, dentro de los resultados morfológicos encontramos que utilizando los análisis morfométricos o de formas, las especies Quercus albocynta y Quercus cambis se diferencian del resto de las especies. La figura A nos muestra la variación total de las especies, mientras que la figura B simplemente graficamos los centroides de la figura A que nos representan la forma típica de cada una de las especies. Podemos ver que Quercus albocynta, que es una de las que se separa del resto de las especies, tiene una base bastante prominente y un ápice muy agudo. Por otro lado, Quercus cambi, que es la otra que se diferenció, tiene hojas más elípticas, pero igualmente con bases y ápices muy agudos. Ahora, el resto de las especies sí se congregó en un grupo muy grande, pero dentro de este grupo pudimos distinguir que las especies que están en este cuadrado azul, que no sé si alcancen a distinguir, corresponden a las especies que habiten cerca o regiones cercanas a la vertiente del Pacífico, mientras que el otro cuadrado rojo corresponde más a especies que habitan regiones cercanas al Golfo de México. Esto nos está diciendo que el ambiente realmente está favoreciendo que las formas de las hojas se parezcan. Se sabe que en la vertiente del Golfo de México hay índices o hay mayores tasas de humedad en comparación que en la del Pacífico. Ahora, no todo fue completamente claro o evidente. Aquí tenemos a Quercus grahami, que se está agrupando con este grupo de especies que habita regiones cercanas al Golfo de México, y eso pues estaría rompiendo un poco lo que les acabo de decir anteriormente. Ahora, Quercus grahami tampoco habita zonas completamente húmedas como sería el bosque mesófilo de montaña. Incluso lo pudiéramos encontrar en zonas más calientes, incluso cerca de palmares. Es probable que haya algunos factores que estén también favoreciendo a que Quercus grahami se parezca más a este grupo de especies que a las de su propia región. Dentro del análisis ambiental, igual en un análisis de discriminantes canónico, encontramos el mismo patrón, pero un poquito menos claro, ¿no? Quercus albocynta nuevamente se separa del resto de las especies, dado que es la especie que habita latitudes más altas. Quercus cambi también se separa un poco, pero si se fijan, las elipses ya se empiezan a solapar con lo que serían especies de la vertiente del Golfo de México o de la Sierra Madre Oriental. Nuevamente, las especies de las regiones cercanas al Pacífico, que son los colores azules, se encuentran en la parte superior y los otros en la parte inferior. Posteriormente, y ya viendo que existe cierta correspondencia entre la morfología y el ambiente de las especies, hicimos un análisis de redundancia para saber cómo los caracteres o los atributos que medimos se relacionan con las variables ambientales que seleccionamos. Aquí en la parte inferior de la gráfica podemos ver que las especies de la Sierra Madre Oriental o de regiones más cercanas al Golfo de México están en lugares o se relacionan con variables de humedad, como es la precipitación medianual o el índice de aridez. Quercus albocynta, que es la especie más diferenciada, se relaciona con variables como la estacionalidad de la temperatura y la temperatura, el rango anual de temperatura, que está aquí arriba, ¿verdad? Y si se fijan, aquí Quercus acutifolia se diferencia de todas las demás, como que se comporta diferente, y eso tiene que ver mucho con este carácter que es el número de dientes. Y es que Quercus acutifolia, a pesar de ser la especie
que se utilizó para darle nombre a este grupo se comporta de una manera muy diferente. Quercus acutifolia puede tener márgenes dentados, aristados o márgenes enteros, cosa que no cuadra ya tanto con la definición de lo que era el grupo acutifolia morfológicamente. Eso, pues todavía no sabemos bien a qué responde eso, pero sí sabemos que anteriormente, o no sé si supieron, pero Quercus acutifolia se separaba en dos especies, que era Quercus acutifolia y Quercus conspersa, dependiendo de si tenían margen aristado o margen entero. Eso ya fue tratado por la doctora Susana y se encontró que eran una sinonimia. Bueno, entonces hablando del número de dientes, hicimos regresiones para saber qué variables nos respondían a qué caracteres. Y encontramos algunos bastante interesantes. En la primera gráfica, no sé si alcancen a ver las leyendas, pero estamos relacionando el número de dientes con el índice de aridez y podemos ver una tendencia bastante clara. Entre mayor sea la aridez de la zona, que sería esta parte baja de la gráfica, menor número de dientes vamos a tener, mientras que si tenemos una zona mucho más húmeda vamos a tener mayor número de dientes. Eso ya lo habíamos visto, pero no teníamos certeza hasta ahora, creo, ¿no? Después encontramos otros caracteres que sí son más reconocibles, como que el área foliar responde a la precipitación, el tamaño de las hojas también responde a la estacionalidad de la temperatura. Y por último, que las bases o el ancho de las bases de las hojas pues responde a la temperatura media del trimestre más seco. Esto quiere decir que las bases anchas están presentes en especies de encinas que habitan zonas áridas. Por último, de esta parte morfológica encontramos que las especies más parecidas o las que solapan su distribución de variación morfológica también eran las que tenían una menor diferenciación ambiental, ¿sale? La diferenciación ambiental la calculamos a través de las variables a las cuales le sacamos distancias euclidianas para tener los valores en una sola variable. Entonces, las que están más solapadas son también las que tienen menor diferenciación en sus ambientes. Bueno, esta gráfica de abajo nos explica algo parecido, o bueno, algo un poquito diferente, donde nos dice que las especies que tienen mayor variación morfológica también son las que tienen mayor rango de tolerancia ambiental, ¿no? Este patrón lo encontramos de manera más clara con los caracteres de forma, con los caracteres o los atributos morfológicos. Este patrón pues no se recupera por completo. Bueno, en cuestiones de distancia geográfica, nosotros hicimos este mapa de riqueza de especies con gradillas de 0.5 grados y a través de los registros graficamos qué tantas especies podíamos encontrar en una gradilla de 0.5 grados. Vimos que era posible encontrar hasta 5 especies que interactuaban en una gradilla de 0.5 grados, sobre todo en las sierras de Guerrero, en las sierras de Oaxaca, en el sur de Chiapas y en partes de Veracruz. Entonces, que 5 especies estén tan cerca, además de que tienen periodos de floración sincrónicos, pues nos va a favorecer que haya flujo génico, ¿verdad? Bueno, de la parte genética, nosotros mandamos a secuenciar nuestras muestras a través de secuenciación Illumina a la empresa Aflora-Ginex. Utilizamos el genoma de Quercus wesleyseni como genoma de referencia, el cual trabajamos en el programa BWA, que es un Burroughs Wheeler Alienator. Posteriormente utilizamos un pipeline de Normandy que está en esta dirección, que de hecho sí les recomiendo porque es una serie de scripts de Python y de R que nos van a ayudar como a visualizar los datos de una manera más amigable
Al final obtuvimos esta tabla con las poblaciones de las especies y el total de SNPs que recuperamos para cada especie. Vemos que hay especies que tienen un número de SNP muy pequeño, como puede ser Quercus cambi con 143, mientras que hay otras que tienen un montón, como es Quercus skinneri con 2310. Pero bueno, al final nos quedamos con 6658. En la estructura genética la hicimos individual y observamos cosas bastante interesantes. Primero, que había especies muy conservadas, donde la estructura genética pues solamente era de un grupo genético, como es el caso de Quercus albocinta, Quercus cambi, Quercus meavi. Si se fijan, todas las barras son del mismo color. Hay otros un poquito más diversos, como es Quercus grahami o Quercus skinneri, que tiene dos grupos genéticos, pero destacan sobre todo el caso de Quercus acutifolia y Quercus uxoris. Quercus uxoris tiene 6 grupos genéticos y si se fijan, a pesar de que hay zonas donde los colores son únicos, hay otras donde los colores se mezclan bastante. Y Quercus acutifolia pues es el caso por excelencia de grupos genéticos mezclados. Son 8 grupos y todas las barras presentan un montón de colores. Casualmente Quercus acutifolia es la especie que sospechamos que es la que está actuando como enlace genético entre las demás especies, tanto porque es una de las especies de mayor distribución, se encuentra desde Jalisco hasta Guatemala y también está en cercanía geográfica con varias de ellas, ¿no? Entonces realmente creemos que Quercus acutifolia es el puente genético entre todas las especies del grupo acutifolia. Ahora, para ver esto de una manera un poquito más evidente, hicimos un análisis de conectividad genética a través del programa NetView. Este programa lo que hace es, a través de distancias genéticas que generamos por el programa Blink y con los resultados de Landmixture, nos hace pues las relaciones genéticas que pueden existir entre las diferentes especies. Vemos que se forma un congregado que está actuando o que está teniendo flujo génico entre él, donde casi todas las especies están participando. Hay otras que están aisladas, como es el caso de Quercus albocinta, que es esta bolita, que si se fijan, pues nada que ver con lo demás. Y hay algunos otros casos de poblaciones que están solitas, pero en general podemos ver que nuestras especies sí están haciendo un intercambio genético. Si quisiéramos ilustrarlo de una manera similar al cingamión que vimos de encinos blancos californianos, pues más o menos este sería el resumen. Quercus acutifolia sería la que predomina con enlaces genéticos, y hay otras que están más aisladas, como es el caso de Quercus albocinta y Quercus cambi. Bueno, ahora de esta parte genética, pues aún hay algunas cosas que voy a seguir haciendo, como por ejemplo voy a hacer un análisis de reticulación en el programa Phylonet para saber cómo los linajes han ido evolucionando y si existe evidencia de hibridización entre varias especies. También voy a hacer modelos demográficos basados en el espectro de frecuencia de sitios conjuntos y prueba de sitios discordantes para conocer pues cómo la demografía ha favorecido estos eventos de hibridización. Bueno, como conclusiones sabemos que el ambiente sí ha influido en la convergencia de rasgos morfológicos, principalmente en las formas, que el ambiente o que las especies con mayor variación morfológica corresponden a las especies con mayor rango de tolerancia ambiental, que existe conectividad genética entre varias de las especies, principalmente entre las especies que habitan en cercanía geográfica, haciendo referencia a las que habitan en el centro y sur de México. Y por último, a excepción de Quercus albocinta y probablemente Quercus cambi, todas las especies participan activamente en el intercambio de genes, por lo que pueden ser consideradas como parte del cingamión de encinos rojos en México y probablemente en Centroamérica. La importancia de este estudio es que el conocimiento de las dinámicas del flujo génico y factores que limitan la conectividad genética permitirá identificar y delimitar los diferentes cingamiones
También nos va a permitir determinar cómo las fuerzas evolutivas han moldeado los diferentes cingamiones dentro del género Quercus. Y por último, el estudio de los cingamiones brindará una importante fuente de evidencia para la conservación de varias especies de plantas. Esto porque ya vimos que los cingamiones están presentes en varios grupos de plantas, no solo en los encinos. Y los cingamiones, al estar favoreciendo el flujo génico, pues aumentan la diversidad genética de las especies que están participando. Eso les da ventajas evolutivas sobre las que no participan en estas dinámicas. ¿Okay? Y pues ya, sería todo de la presentación. Esos son nuevamente mis datos por si necesitan mi correo. Si quieren algún dato fuera de la plática, o si ocupan algo, o si les puedo servir en algo, pues estoy para servirles, ¿verdad? Entonces, creo que seguimos con las preguntas. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Bueno, ya dijiste desde el principio que es un grupo parafilético. Entonces, una pregunta, ¿puede ser que la coalescencia de estas relaciones, lo que lo muestras como hibridizaciones, sea muy profundo? Porque estás muestreando especies que no son hermanas, excepto un par ahí que mostraste. Pero puede ser que el proceso de hibridación o el proceso de introversión genética ocurrió muchísimo, muy antes, que solamente estás muestreando estas especies sin tener en cuenta qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado con las otras especies en la filogenia que mostraste. Sí, justamente ese es un punto débil, digamos, de este tipo de estudios, ¿no? Que si bien mi grupo es parafilético, ¿por qué no estoy incluyendo las demás especies, ¿no? Entonces, aquí lo complejo es saber hasta qué límite llega el cingamión. Si voy a tener que incluir a 80 especies, si voy a tener que incluir a solamente 15, no lo sabemos, ¿no? Ahora, si se trata de coalescencia, pues eso lo pudiéramos tratar a través de la selección de SNPs. Si trabajamos solamente con SNPs que trabajen en regiones que no estén bajo selección, pues nos puede dar idea más sobre las dinámicas actuales y no tanto como ancestrales. Pero en este caso, cuando mostraste los SNPs, hay especies que tienen muy poquitos y especies que tienen muy grandes, un número muy grande. Por ejemplo, en el maíz es un poliploide. Ha habido una depuración genética del genoma, se ha ido reduciendo y se ha ido quitando cosas que son que están duplicadas. Puede ser también que algunas especies que no mostraron ninguna variación hayan sufrido un proceso de depuración genómica y que hayan quedado solamente con ese genoma, o que simplemente no haya pasado nada ahí. Sí, bueno, en el caso de los encinos la poliploidización no ocurre, ¿no? Entonces sus genomas son... No, yo me refería como no porque sea poliploide el maíz, sino porque, o sea, como un ejemplo de que tienes un genoma muy grande y a través de la evolución sufre un proceso de reducción de su genoma. Es una buena idea, sí. Más, Jessica. Me quedé con la duda de lo último que dice de los SNPs, los que tienes poca variación, ¿no está relacionado con el gusto que o es independiente? No, es independiente. De hecho, esta es la especie que tiene muchísimos más SNPs que comparado con las demás, y solamente tiene 2 grupos genéticos, y sobre uno de ellos es el que predomina en toda la gráfica, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, esta segunda especie, que es Quercus albocynta, tiene cerca de 600 SNPs y aún así sigue siendo un solo grupo. Desde arriba.
Este es Quercus acutifolia, este tiene bastantes, tiene 870 me parece, y pues es como una especie interesante. ¿Y era la primera vez que tenía la genética de esas especies? O sea, ¿no se ha hecho antes solamente para corroborar? No, de la parte genética, lo que hice en la maestría, que también fue el otro análisis structure que está acá. Ajá, este lo trabajamos, pero fue con microsatélites nucleares. ¿Y correspondía la resolución? Bueno, ahí la cuestión es que aquí como trabajé con las dos especies, pues la gráfica así como me la separa, pero tendría que hacer lo mismo con los especies para saber si el patrón es parecido. Sí, porque bueno, a veces te encuentras opiniones encontradas, ¿no? Algunos, bueno, los micros son más polimórficos, ¿no? Y también a veces podrían dar indicios de eventos mucho más recientes que los escritos. Entonces a veces, digo, es como curiosidad para ver si qué tanto corresponde, como qué tipo de información genética estás observando, ¿no? Para ver como lo que menciona Gabriel, de si la heredación es mucho más histórica o es todavía es un evento como reciente, que pudieran ver a través de la resolución de los micros y hacer como inferencias que quieres hacer como demográficas también. Sí, pues sí, al final de cuentas pues estoy tratando de recopilar la información, todavía voy a seguir haciendo unos análisis y yo esperaría seguir trabajando con esa base de datos que pues todavía está muy grande, hay que depurar varias cosas. Son resultados interesantes al momento. ¿Algo más? Bueno, yo tengo una pregunta. Para los encinos, ¿qué concepto de especie se puede usar para definirlos? Por ejemplo, ya estamos viendo que la morfología varía, que no hay barreras bien para el concepto biológico que lo mencionaste. ¿Qué evidencia hay para apoyar la existencia de diferentes especies en los encinos? Ok, pues en los encinos la morfología sí sirve. O sea, bueno, es que hay casos bastante particulares para todo. Hay especies que pueden hibridar y van a generar híbridos con formas intermedias, hay otros que no, entonces hay de todo. Pero hay un concepto de especie que le llaman concepto de especie integral o ¿Modificar? Ajá, que dice que te bases en la mayor evidencia que exista para poder hacer la delimitación de especies, aunque es difícil llevarlo en la práctica, ¿no? Entonces, pues el concepto de especie biológica, pues sí sirve al momento, no existe tampoco tanta evidencia de que el flujo génico se dé entre todas las especies o qué implicaciones puede tener, justamente por eso estamos haciendo estas cosas, pero sí está un poco complejo. Yo creo que eso es muy similar a lo que pasa con Coursera. En un principio no se sabía mucho porque no se tenían la morfología completa de las especies. Y hasta que fueron buscándole y fueron encontrando que, bueno, pues sí, las flores son más importantes y porque muchos ejemplares fueron identificados, fueron publicados sin conocer la morfología floral. Entonces, ahora ya se tiene un conocimiento más profundo de Coursera y las interacciones que hay. Entonces, yo creo que esto es lo que está pasando por eso. Sí, dentro de los encinos las flores son muy poco estudiadas, porque se dice que la información que dan es como muy poco relevante para hacer diferenciación de especies. Actualmente la doctora... Eso era lo que decían en Coursera, sí, y al final terminó siendo que no es cierto. Sí, actualmente la doctora Silvia Romero es la que está como tratando de volver a las flores y ver si las pueden utilizar para diferenciar, aunque no ha publicado nada al respecto, pero
ella es la que llevaba la batuta en eso. ¿Algo más? Por ejemplo, hablabas de la importancia de este grupo con el que trabajas, donde tú muestraste estos pues, encinos pertenecen a algunas áreas protegidas o algo, porque, por ejemplo, en Veracruz hay unos encinares tropicales y se encuentran como dentro de áreas protegidas, ¿no? Entonces, y también, ¿por qué no se muestra en Veracruz? Bueno, no sé si la gente... Sí, mostramos en Veracruz, mostramos okay. en cercanías de Jalapa, en Huatusco, en varias partes de Veracruz. De hecho, en el Inecola hay varias especies, bueno, al menos está Paxalensis, también Jalapensis, por ahí la podemos encontrar. Pero sí, y dentro de las áreas naturales, pues también como son varias especies de amplia distribución, pues sí caen siempre dentro de los polígonos protegidos. Muchísimas gracias. Nada más, con este trabajo entonces tú ya te conviertes en el especialista o potencialmente especialista de qué. No puede. Bueno, es que habemos varios compañeros que trabajamos con diferentes grupos, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con este grupo. Hay un compañero que se llama Oscar de Luna, que es alumno del doctor Antonio González. Él trabaja con encinos arbustivos al norte de México. Hay otro compañero que se llama Sadán Morales, que trabajó con un grupo de especies más crípticas, que es con Quercus lobato, con Quercus... Glausescens, bueno, un Quercus, pero ese es más críptico, pero como que nos repartimos las áreas, ¿no? Entonces, uno es el norte del país, otro el sur del país, algunas otras especies, pero pues, sabemos ahí como unas 5 o 6 personas que... Susana, ¿qué hace cosas más de taxonomía? Susana es la taxónoma, sí. Nosotros hacemos más cuestiones moleculares y bueno, hay algunos otros compañeros que sí hacen taxonomía, pero van empezando. Y en tu caso, ¿cómo consideras la taxonomía? En mi caso, la taxonomía, pues sí es importante. El grupo que yo estudié, pues sí es un poquito complejo. De hecho, es común encontrar errores en los herbarios. Ya me ha tocado como corregir algunos, por ahí bastante evidentes. Sí, sigo las claves taxonómicas de los encinos, claro, son un poquito más sencillas de seguir que, por ejemplo, de las asteraceae o de las leguminosas, pero pues sí me ha tocado estar determinando algunas especies. ¿Algo más? Bueno, muchísimas gracias.